un hermoso y lindo martes, 22 de octubre, y hoy con el tema los dos discípulos de Juan. ¿Quiénes son? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el libro de Juan? No Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Así de que en esta hora, pues, una vez más, estaremos viendo esta hermosa historia de estos testigos de Jesús. Y una vez más, pues, con el pastor y amigo y colega, el pastor Palomino. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga a todos. Gusto en tenerlos aquí. Amén. Pues vamos a caer de rodillas y vamos a tener una oración para entregar este servicio al Señor. Amén. Oremos. Señor y amante Padre, una vez más, en este día martes, agradecemos, Padre, por tus lindas bondades. Gracias por el conocimiento que nos das a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. Amén. Gracias, Padre, por estas historias que quedaron pasmadas para, Señor, llevar a cabo la obra en los corazones de aquellos que te conocemos a través de ellas. Gracias, Padre, por cada historia, porque en realidad, si se vivieron en ese tiempo, entendemos, Padre, que un día la podremos vivir con aquellos que tú nos darás a llenar en el Espíritu tuyo y poder compartir, Padre, tus lindas vivencias y tus palabras en nuestra vida. Quédate, Señor, con nosotros, pero también sé con aquellos que estudian tu libro, estas lecciones tan lindas que se nos dan cada trimestre en cada año. Dales, Padre, tu bendición, guárdales, Padre, también en el hueco de tu mano y que el conocimiento tuyo sea con ellos, así como también, Padre, las prácticas de cada palabra que nos das a través de este hermoso libro. Te rogamos estas cosas y te las suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Los dos discípulos de Juan. Así es. Como dijo el pastor, no está hablando de Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista. O sea, son discípulos de Juan el Bautista. Ahora, este tema está muy interesante porque obviamente es algo que nos menciona allí también el Evangelio. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, él, al predicar la palabra de Dios, a ser un profeta de Dios, hubo personas entre el pueblo que le aceptaron como profeta y escuchaban sus enseñanzas y estaban muy, muy atentos a lo que él estaba anunciando, que era la venida del Señor y del Salvador. Ahora, vamos a leer allí en Juan capítulo 1, versículos 35 al 37, para ver justamente estos dos discípulos. Entonces, vamos allí a Juan capítulo 1, donde estamos estudiando, versículo 35 al 37, y dice así. Al día siguiente estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Mire qué interesante. Dos de sus discípulos. O sea que no eran solo dos, habían más. Pero estos eran dos de ellos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿este es el Cordero de Dios? Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Un tanto misterioso, ¿no? Nos habla de dos discípulos, pero no se define así a primera vista quiénes son esos discípulos. ¿Quiénes eran? Miren el versículo 40. En el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés era su nombre. Andrés fue el primer discípulo de Cristo. Y había sido discípulo de Juan el Bautista. Pero, y del otro, pues aquí no se nos menciona el nombre. No se nos menciona el nombre. Ahora, miremos un poco de la historia acerca de ellos. ¿Quién era este otro discípulo? Bueno, hay una alusión, si ustedes van conmigo, a la parte final del libro de Juan, para saber quién fue ese otro discípulo. Juan, en el capítulo 20, versículo 2.
Juan 22. Dice allí, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Noten que aquí se está utilizando el mismo lenguaje. El otro discípulo no se le menciona por nombre. Es algo que se repite varias veces en el libro. Pero, ¿saben? En el capítulo 21 nos da la identidad de ese discípulo. Vamos allí en Juan capítulo 21 en la siguiente página. En el versículo 20 al 24. 20 al 24 dice allí, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. O sea, la misma expresión, el discípulo que amaba a Jesús. Y dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Este es el discípulo, y póngale cuidado a esto, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Así que evidentemente el testigo, el discípulo desconocido, es el mismo que escribió la epístola, fue Juan. Así que uno era Andrés y el otro era Juan. ¿Por qué Juan repetidamente habla de un discípulo en tercera persona para referirse a sí mismo? Esa fue su costumbre, quizá por humildad, por no tratar de llamar la atención a sí mismo, por no hablar de sí mismo. Sencillamente se refería de manera así como un poco velada en relación con su identidad. Pero este era el otro discípulo que había seguido a Jesús. Ahora, vamos allá, Juan otra vez, Juan capítulo 1, y vamos a ver qué pasó con ellos. ¿Qué pasó con estos dos discípulos, Andrés y Juan? Vamos allí en el versículo 38, Juan 1:38. Y vamos a continuar la lectura donde habíamos quedado. Volviendo Jesús y viendo que lo seguían, estos dos discípulos, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora de 10:00. Muy interesante. ¿Qué hicieron estos discípulos cuando encontraron a Jesús? Ustedes piensen por un momento. Juan el Bautista era el maestro. Y estos dos discípulos, cuando vieron a su maestro, Juan el Bautista, señalar a Jesús y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al decir de Jesús que Él era el Hijo de Dios, ellos definitivamente dijeron, está bien, Él es a quien debemos ahora seguir. Y estaban intrigados y querían conocer todo de Él, querían escuchar sus palabras, estaban muy atentos a Jesús y querían saber todo respecto a Él. Y no se contentaron con una pregunta, digamos, allí en el camino y de manera rápida hubiera sido. No, ellos querían estar con Jesús mucho más tiempo y escuchar de Él lo que Él tenía que decir. Estaban ávidos de conocer la voluntad de Dios. Estaban felices de conocer al Cordero de Dios anunciado desde la antigüedad, al Hijo eterno de Dios. Y me parece muy hermoso que lo acompañaron y finalmente se quedaron con el Señor Jesucristo. Querían permanecer en Él y así lo hicieron. Mis hermanos, ese fue el testimonio de estos dos hombres. El primero Andrés y el segundo Juan. Y ellos testificaron que el Señor Jesucristo era de quien Juan el Bautista había profetizado. Ahora, en Juan, como lo vimos, dice Juan que él dio el testimonio de Jesús. Así que muy interesante, muy hermosa experiencia que nos enseña a nosotros que debemos también ser como ellos. Cuando nosotros escuchamos acerca de Jesús el Señor,
¿Cuál debería ser nuestra actitud en relación con Él? ¿Estamos tan deseosos de permanecer a su lado como lo estuvieron Andrés y Juan? ¿Queremos hablar con Él, escuchar su voz? ¿Queremos leer su palabra? ¿Queremos que Él nos transforme, que nos ayude, que nos anime? ¿Pasar tiempo con Cristo? Eso es el privilegio, no solamente de Andrés y de Juan, es el privilegio de cada uno de nosotros. Si por fe clamamos a Jesús, por medio de la oración, podemos acercarnos al Señor Jesús. Y el Señor nos escucha y el Señor está tan ciertamente a nuestro lado como estuvo al lado de ellos, pastor. Gracias, Pastor Palomino. Y sí, es verdad. Juan como que oculta en un momento en la Escritura quién era este otro discípulo. Siempre no buscando como exaltarse, sino buscando en realidad el poder presentar a quien quiere presentar. Así es. A Cristo Jesús, por eso lo llama al que amaba. Sí. O el que amaba. Ajá. Y en realidad, esta es una verdad que nosotros hoy en día también vemos como mucha gente busca del Señor. Y creo que estas enseñanzas nos llevan a comprender que necesitamos cada día presentar a Dios, presentar a Cristo. Quizás yo siempre he dicho con la lectura, con su palabra, pero la presentación debe de ser más fuerte, más viva, en un aspecto donde no nomás hablemos del amor, sino que demos amor. Amén. Respetemos para que nos respeten. Y por eso creo, como dice la sierva del Señor, en ese libro que estamos viendo, El deseo de todas las gentes, ella dice bien claro sobre las costumbres y aún lo que se encerraba en ese tiempo, que hoy parece que es lo mismo, no quizás con una sola, sino con varias congregaciones que nos dejan o nos avisan de que cerremos los oídos a otros mensajes que se están dando. Y cuando deberíamos ser libres, si somos libres en Cristo, para escuchar y poder entender si es así o no es así, si es como lo dice la palabra de Dios o realidad no está diciendo como se predica. Miren cómo lo dice ella. Deseado de todas las gentes en la página 117. Si Juan y Andrés, escuchen bien, el que acabamos de descubrir, hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes, si eran los sacerdotes, ¿cómo iban a ser incrédulos? Y aún eran gobernantes, ¿no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús? Claro, queremos un momento saber lo que ha dicho Juan de ti, Jesús. Queremos entender cómo es eso que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Aunque tenían perjuicios por estos sacerdotes, estos gobernantes que querían que la gente simplemente a ellos los escuchara. Pero estos hombres estaban con un corazón abierto. Por eso, esperando que tú puedas tener ese corazón abierto de escuchar las verdades que en realidad hoy en día se están proclamando, se están hablando, se están avisando y diciendo sobre las cosas que han de suceder y quién es el único que nos puede salvar de todo esto. Ella dice, habrían venido a él como críticos si hubieran estado dirigidos por los gobernantes y sacerdotes. Pero también dice, para juzgar sus palabras, no sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio.
verdad y belleza, una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué recordaban ellos con esas palabras? ¿Qué lo recordaban ellos con las palabras de Juan? ¿Qué recordaban ellos al momento que se les hablaba a través de los labios de Juan y Jesús? El Antiguo Testamento. Así es como hoy en día nosotros debemos de abrir el corazón para saber si lo que se dice es verdad de acuerdo a la palabra de Dios o no, o se trata de engañar simplemente. Por eso ella termina diciendo, los multilaterales temas de las verdad se destacaban con una nueva luz. ¿Y por qué era nueva? No es que era nueva en la palabra de Dios, no es que era nuevo en el mensaje, no, sino en la vida que mostraba la verdad que se predicaba. Era una predicación, pero al mismo tiempo era un impacto, porque quien predicaba era humilde, era amoroso, ayudaba y daba de lo de él, aún de su tiempo y de sus horas de descanso, para enseñar el amor y la verdad del Padre. Esas son las palabras vividas en aquel que en realidad da el mensaje de Dios, pero vive lo que Dios en realidad nos está diciendo. Sí, pastor. Pastor, hay una cosa que olvidé mencionar y es el testimonio de Andrés, porque mencioné el de Juan, pero me faltó el de Andrés. Miren, ahí en Juan capítulo 1, en el versículo 40 al 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese sí lo leímos, pero dice después, aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Ahí está lo que hablábamos el sábado, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. O sea que el testimonio de Andrés fue que él era el Mesías prometido. Es muy bonito, pastor. Sí, o sea, en realidad que en la lección se encuentra ese momento en el cual Andrés habla de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús responde de una manera gentil, correcto, de una manera con amor a Andrés. Y Andrés puede decir ahora sí que en realidad él era ese Mesías. Amén. Y bueno, así mismo también, ¿verdad? Vemos nosotros cómo la sierva del Señor nos lo explica de una manera que podamos entender estas verdades bíblicas. Ella lo dice claro en este libro Exaltada a Jesús, en la página 102. Ella dice, Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio. O sea, estos dos hombres fueron los primeritos que llegaron, porque ellos eran seguidores de Juan. Pero cuando escucharon, Él es, ellos lo buscaban. Ellos también estaban investigando. Ellos quizás ya el Espíritu los movía a decir, ya está el tiempo cumplido, ya ha llegado, la salvación a ustedes ya llegó. Y entonces ellos desesperados, en un momento cuando siguieron a Juan, yo creo que en ese momento que escucharon a Juan dijeron, pues ahí nos vemos, Juanito. Vamos a seguir que tú dices que él es, ¿verdad? Porque si él es, pues entonces a él es al que tenemos que seguir. Y por eso ella dice, eran las primicias de su ministerio y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Y sin embargo, volviéndose, les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Quería dejarlos libres para volver atrás o para regresar a su deseo? Y la verdad es de que, pues cuando te hacen esa pregunta, ¿qué me sigues? ¿Por qué vienes? Es para uno pensar y razonar. Bueno, si no quieres, pues no, ¿verdad? Pero no, su deseo era estar con Él, quizás saber más de Él, querían aprender de Él. Ellos entendieron en su momento que en realidad Él era el Mesías, Él era el Cristo.
Él era el prometido. ¿Que había algunas dudas internas todavía? Creo que sí. Pero ellos lo entendieron desde el primer momento que Juan declaró quién era Cristo. Amén. Ahora podemos ver, ay, ya se me atoró esto aquí. No sé qué pasó. Pero bueno, lo trataremos de ver. Ustedes lo pueden ver en las notas que tenemos dentro de esta lección y poder encontrar estos comentarios porque estos dos discípulos en realidad pudieron abrir su corazón, comprender y entender que de aquel quien Juan hablaba era realmente ahora el Hijo de Dios. Dejan a uno que seguían para seguir al que realmente Juan dijo, Él es, lo señaló, Él es el Cordero de Dios. Y cuando se mencionó el Cordero, entendieron que era el Salvador para los pecados de la humanidad. Así Dios ya murió también por ti. Cristo se entregó para perdonar tus faltas y tus pecados. Te toca a ti decir o decidir seguirlo o dejarlo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga.